nosotros les hablamos desde el principio del programa de un tema que seguramente muchas madres y padres van a estar totalmente pendientes. Vamos a desarrollar este tema, pero a continuación vamos a ver una nota muy interesante. Mi hijo a todo me dice no. ¿Está bien o no? Mi hijo es difícil y a todo le dice no. ¿Es un problema? Un motivo frecuente de preocupación y consulta es escuchar a una madre decir: tengo un hijo que adoro, pero es difícil controlarlo. A todo le dice no. Las personas me dicen que lo estoy malcriando. Temo que por su conducta, en el futuro, tenga problemas. Los niños a la edad de 2 años suelen pasar por una etapa en que se caracteriza por tener una conducta negativista y de oposición a la voluntad de las personas que lo rodean. Es el denominado periodo de obstinación. Esta etapa surge en el momento en que el niño desarrolla capacidades motoras y lingüísticas, como caminar y hablar, que le permiten generar autonomía y sentimiento de individualidad. Decir no equivale a expresar su opinión. Si lo piensas bien, cuando el niño empieza a decir no a tus propuestas, está manifestando su propia opinión, incluso cuando no coincida con la tuya. Estas primeras experiencias van a definir qué tanto puede expresar sus intenciones y qué puede lograr cuando interactúa con las personas. Si la conducta de oposición es interpretada por los padres o cuidadores como desobediencia y reaccionan con una resistencia intensa, es expuesto al castigo o a la indiferencia, el niño experimentará esta interacción de una manera estresante y angustiosa. Lo recomendable es establecer límites firmes más que golpes, pero nunca condicionar el cariño. En algunas ocasiones podemos tener niños que presentan una conducta persistentemente negativista desafiante. Hablamos del trastorno oposicionista desafiante, una condición que se presenta a final de la edad preescolar y entre la adolescencia. Algunas conductas típicas de este trastorno: discuten con adultos frecuentemente, rechazan cumplir con las normas establecidas por los adultos, molestan deliberadamente y de manera frecuente a los demás. Acusan a otros de ocasionar sus errores o mala conducta, se sienten molestos y resentidos con los demás. Tienen una conducta negativa y frecuentemente rabietas o berrinches, así como pueden desarrollar trastornos en la conducta. Nada más complicado en realidad que ser padre. ¿Por qué? Porque los guaguas no vienen con manual y porque nadie nace sabiendo cómo pasa esto. Mi querida Carlita Sarmiento, bienvenida. Ay, Carlita, ¿cómo lo hacemos, mi querida Carlita? Solamente una cosa le voy a decir, Dígame. gordito. En Japón, a las mujeres que van a ser mamás, el Estado les capacita para poder ser madres y les entrega 3 años con un sueldo para que ellas puedan quedarse en casa cuidando a sus hijos y sobre todo para que puedan prepararse en los 3 años más difíciles de ser Qué madre. suerte de Japón, pero mi Carlita, acá ya nos hubieran hecho con sobreprecio hasta los cursos online para hacer... Y en otros países le pagan a uno para tener hijos también. Vamos ahí, mi Carlita, entonces. ¿Cómo nosotros debemos actuar? ¿Cómo llegamos a ese equilibrio entre paciencia, entre quizá amistad y apertura con los hijos, pero también a marcar ese espacio, o más bien esa posición de autoridad en la casa? Primero es importante entender la edad en la que está atravesando el niño, ¿no es cierto? Nuestro cerebro, como le decíamos hace un momento con Martín, nuestro cerebro tiene diferentes etapas de evolución. Desde los 2 años hasta los 4 años y luego desde los 7 años a los 9 años, nuestro neurocórtex, que es el cerebro que se encarga de la lógica y del razonamiento, es el que está constantemente viendo qué es lo que está pasando en mi entorno para saber cómo debo actuar ante ello. Entonces, como padre debes saber en qué etapa está mi hijo. Primero, es lo primero que debes identificar. Segundo, los niños son el modelo de lo que los padres son en casa. Entonces, si estamos hablando en este caso puntual del tema no, si yo constantemente a mi hijo le digo, no te subas al sillón, no vayas a la cocina, no cojas eso, él entiende o ella entiende que el no es la primera palabra que él debe grabarse o que ella debe grabarse y la incorpora en su vocabulario. Entonces, cada vez que no quiere algo, lo primero que te va a decir es no. Entonces, entender que nosotros como padres somos modelos. Si no quieres que lo haga, utiliza alternativas. Por ejemplo, en vez de no juegues en el sofá,
ve y juega en la alfombra o ve y juega en tu cuarto. Darle una alternativa para que eso no se quede instaurado en el niño. Y segundo, que también es importante, el tema de la disciplina. Saber cómo debo, cuán firme debo ser para que mis hijos entiendan que no estoy jugando y que lo que yo le estoy diciendo va a tener una consecuencia, no un castigo, porque también eso es importante. Carlita, es que a veces, bueno, los padres o muchas de las personas, los adultos, sobreestimamos la inteligencia de los niños. Pensamos que no comprenden o que lo hacen porque sí, pero los niños son muy inteligentes y puede que los niños también, por decirlo así, entre comillas, buscan el eslabón más débil de los padres. ¿Cuál es el codependiente? ¿Cuál es el que me va a castigar? ¿Cuál es el que me va a ser más permisivo conmigo? Y claro, también saben cómo chantajear a cada uno, a cada otro. ¿Qué hacer ahí también como padres? Porque saben que yo no soy tan bravo, mi esposa capaz sea la más enojada. Y los niños saben a quién le dan por su lado, a quién le dan por su lado, a quién lo gobiernan. Totalmente. ¿Qué podemos hacer ahí cuando ya sabemos que los niños han identificado? Pero mira que ahí el trabajo no es de los niños, el trabajo es de los padres. Yo como padre debo autoanalizarme y saber cómo estoy funcionando yo con mi hijo. Yo soy una persona permisiva, yo soy una persona que no se encarga de generar disciplina, porque debo autoconocerme y reconocer cómo estoy siendo como padre y cómo yo estoy guiando a mi hijo con respecto a ello. Ahora, también entender lo que tú decías es muy importante, y es que nuestros hijos son súper rápidos, ellos captan rapidísimo a quién de los dos los pueden manejar mucho más fácil. Y si es que... Pídele permiso a tu mamá, Karina, debe ser. No, ahí es al revés. Entonces yo creo que ahí lo que lo que tenemos que identificar es, a ver, como padre, ¿en dónde estoy yo? ¿Yo soy el que va a disciplinar? ¿Yo soy el que va a corregir? ¿O mi pareja es la persona que se puede, o sea, entregarte como funciones y como roles para que los dos puedan manejarlo de la forma correcta? Ahora, ¿qué pasa cuando los dos papás no viven en casa? Cuando la mamá vive en un lado y el papá vive en otro. Entonces, llegar en lo posible a tener acuerdos con el fin de que los niños sepan que normas son normas, reglas son reglas. Y si es que yo constantemente estoy cediendo, ellos la van a tener fácil. Entonces, decir, ok, de verdad soy capaz de ponerle esta consecuencia y la voy a cumplir, pregúntate. O va a venir con una sonrisa y enseguida me va a convencer y voy a quitarle el castigo. ¿Qué importancia es la comunicación entre padres? Definitivamente yo creo que a todos nos pasó alguna vez esto de, sí, anda a pedirle permiso a tu mamá, mami puedo, anda a tu papá, Clásico. papi puedo, mami, ay, por favor, Clásico. que se decidan entre los dos. Esto sí, es muy importante llegar, por supuesto, a un acuerdo, como lo mencionaba Carlita. Y Carlita, ¿qué pasa también cuando nosotros empezamos a manejar a nuestros hijos también con las emociones? O sea, que mamá se enoja y no es que se enoje o se moleste un rato, sino que pasa mucho tiempo ya enojado. ¿Cómo los niños también toman esta actitud de mamá y papá? ¿Es bueno estar enojado? ¿No es bueno estar enojado? Molestarse y también hablar muchas veces desde el que si te portas así ya no te amo o ya no te amo igual. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro del niño en ese Qué momento? importante es esto que tú mencionas, Cari, porque así como se desarrolla el cerebro cognitivo, el lado cognitivo también es del lado emocional. Entonces, si nosotros estamos criando a nuestros hijos en base a emociones, lo mismo vamos a tener en nuestros hijos. Entonces vamos a tener un desequilibrio constante. Entender que primero me calmo yo como mamá. Primero respiro, inhalo, exhalo, me calmo. Y entonces ahí sí pregunto, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No es cierto? ¿Qué te lleva a hacer esto? Si el niño es muy pequeño, obviamente el razonamiento va a ir de acuerdo a su edad, pero a medida que nosotros vayamos enseñándoles a nuestros hijos que para nosotros como padres es importante escucharlos, entenderlos, eso nos va a dar los parámetros necesarios para que nosotros sepamos educarlos de la forma correcta, entendiendo que nuestras emociones pueden afectarnos a nosotros como papás, pero también a ellos, y su seguridad depende mucho de nosotros, sobre todo en los primeros años de vida, entendiendo y comprendiendo que nuestros hijos siempre van a ser el reflejo de lo que ven en casa. Qué importante es lo que tú mencionas. Yo creo que a nosotros no nos enseñaron desde pequeños a manejar estas emociones y claro, veíamos en casa tal vez a una mamá que se enojaba con facilidad, a un papá mucho más estricto que no se podía hacer nada, que llegaba papá y era silencio y le en tienes casa. miedo, Le no tienes, respeto. exacto, que le tienes miedo más no respeto. Lo importante es que nosotros, nuestros hijos en este caso, lleguen a tener respeto por nosotros y no ese miedo. Así que el manejo de las emociones, como para finalizar el tema, definitivamente es súper importante, sin darnos nosotros cuenta la magnitud de la importancia que tiene para que nuestros hijos tengan un maravilloso crecimiento. Y aunque creamos, Cari, que los padres no tenemos un manual, creo que sí es importante prepararnos. Creo que es importante constantemente estar leyendo en qué edad está tu hijo, conversar con personas profesionales que te permitan tener una mejor guía, que te permitan saber llevar la educación de tus hijos
hijos de una mejor forma, porque recuerda que lo que tú estás sembrando hoy es lo que ellos van a cosechar el día de mañana. Muchísimas gracias, Carlita, por estar junto a nosotros el día de hoy, por todos estos consejos. Nosotros siempre que topamos estos temas, definitivamente lo que queremos es que se cree conciencia en los hogares. Creo que eso es muy, pero muy importante. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros el día de hoy.